Hoy vamos a ver la representación de números complejos. Vamos a recordar que un número complejo está formado por dos partes. Una parte real, componente real, y una componente imaginaria. Para ello vamos a marcar los ejes cartesianos, identificando como eje real al eje de las X y como eje imaginario al eje de las Y. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es determinar un punto para luego marcar el vector posición. Vamos a identificar componente real, en este caso es menos 2, lo vamos a marcar sobre el eje real, el eje de las X, el menos 2. No lo marcamos, solamente lo identificamos, porque nos va a servir para determinar el punto. La componente imaginaria, en este caso, es 4. ¿Sí? Solamente tomamos el coeficiente, el valor numérico. Entonces, sobre el eje imaginario identificamos el 4 y en la intersección entre menos 2 y 4 determinamos el punto. Una vez que tenemos determinado el punto, a partir del centro de coordenadas hasta ese punto vamos a determinar el vector que vamos a llamar vector posición. De esa forma queda representada el número complejo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el número complejo menos 7 menos 6i. De la misma forma que el anterior, identificamos el eje real, el eje imaginario y vamos a marcar las componentes. Tenemos como componente real el menos 7, sobre el eje de las X identificamos el menos 7 y como componente imaginaria tenemos el menos 6. Sobre el eje imaginario identificamos el menos 6. En la intersección de los dos determinamos un punto y a partir del centro de coordenadas marcamos el vector posición. ¿Sí? De esa forma, otra vez nos queda determinado otro número complejo z. Ahora, de esa representación lo que vamos a hacer es calcular el módulo. ¿A qué llamamos como módulo? Vamos a llamar como módulo a la longitud que tiene este vector posición, ¿sí? Y vamos a tomar como ejemplo justamente esta representación que hicimos más arriba, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para calcular el módulo? Para calcular la longitud de este vector. Lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula. Nosotros la vamos a encontrar acá anotada de forma general. Tenemos el número complejo z igual a más bi. El módulo, que se anota con dos palitos, ¿sí? Esto significa el módulo de z, lo vamos a calcular haciendo la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, tomando este ejemplo que tenemos acá arriba, vamos a calcular el módulo, justamente de este gráfico. Vamos a anotar el número complejo z es menos 1 menos 6i y vamos a calcular el módulo. Entonces vamos a poner z entre barras de módulo es igual a la raíz cuadrada de, en lugar de poner a, como me dice la fórmula, yo tengo que poner el valor de a, que es menos 7. Menos 7 al cuadrado, más, como me dice la fórmula, más b al cuadrado. En lugar de poner b al cuadrado, ¿yo qué voy a poner? Voy a poner 6 al cuadrado, menos 6 al cuadrado sin la i, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todo, vamos a empezar a resolver. Menos 7 al cuadrado es 49, menos 6 al cuadrado es 36, hacemos la suma, me da 85 y la raíz de 85 me da 9,21. ¿Qué significa este 9,21? Que la longitud de este vector es de 9,21. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos calculando cuando calculamos el módulo. Vamos a ver un nuevo ejemplo. Acá también tenemos un número complejo z2. Este subíndice es solamente para identificar que son dos números complejos distintos. Nada más. z2 es 5 menos 4i. Calculamos el módulo de z2 aplicando la fórmula. Entonces ponemos el módulo de z2 va a ser igual a 5 al cuadrado porque es el valor de a, más menos 4 al cuadrado porque es el valor de b, ¿sí? Con su signo. Resuelvo. 5 al cuadrado es 25, menos 4 al cuadrado por regla de signos me queda más 16. Resuelvo la suma, me da 41 y la raíz cuadrada de 41 es 6,4. ¿Qué es lo que mide 6,4?
la longitud del vector. ¿Sí? Recuerden que para graficar el número complejo hay que ubicar A, ¿sí? Que en este caso es 5, lo ubicamos acá, en 5, ¿sí? Lo identificamos y ubicamos el valor de B, que en este caso es menos 4, o sea que es hacia abajo, en la intersección de los dos, entre 5 y menos 4, me queda determinado un punto y ahí marcamos el vector. Este vector tiene una longitud de 6,4. ¿Sí? Una vez que calculamos eso, vamos a calcular el argumento. ¿A qué llamamos el argumento? Y vamos a volver un poquito para atrás con el ejemplo. Vamos a llamar argumento al ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. ¿Sí? Este ángulo que está acá es lo que nosotros vamos a llamar argumento. Eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Cómo vamos a calcular el argumento? También mediante una fórmula, ¿sí? Vamos a partir de la forma general, que es z igual a a más bi, siempre con nuestra expresión de número complejo. Y como dijimos que el argumento es un ángulo, lo vamos a llamar alfa, que es igual al arco tangente del valor de b sobre a. ¿Sí? Si yo tomo un número complejo z igual a 5 menos 4i, esto es a y esto es b, entonces ¿cómo calculamos el ángulo alfa? El argumento, haciendo arco tangente de menos 4, porque es el valor de b, sobre 5, que es el valor de a. ¿Sí? Con la calculadora se hace todo este procedimiento. Y ahora yo les voy a mostrar cómo se hace este ejemplo, ¿sí? En la calculadora. Miren. Vamos a ponerlo ahí, así podemos ver todo. Lo que tenemos que hacer es apretamos la tecla Shift, ¿sí? Shift tangente, la que dice tan, ¿sí? Fíjense que les aparece tan a la menos 1, porque es la inversa. Vamos a poner paréntesis, ¿sí? De esos paréntesis vamos a anotar primero el valor de b. ¿Quién era el valor de b? El valor de b era menos 4, ¿sí? Entonces anotamos menos 4 sobre, ¿sí? ¿Cómo anotamos el sobre? Con esta tecla que tenemos acá, ¿sí? Que dice A, B, liñita C. Bueno, es la tecla de fracción. Sobre 5, ¿sí? ¿Por qué 5? Porque es el valor de A. Entonces anotamos sobre 5, ¿sí? Cierro paréntesis, le damos igual y me aparece menos 38, ¿sí? 65. Nosotros, esto que aparece acá, es lo que aparece acá. Nosotros vamos a tomar solamente 2 decimales. Una vez que llegamos a ese resultado, lo que vamos a hacer es apretar la tecla, ¿sí? De grados, minutos y segundos para que me lo dé en forma de ángulo. ¿Se entendió? Ese valor que aparece acá, que es menos 38 grados, 39 minutos, 35 segundos, sin la parte decimal, es lo que está anotado acá. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí tienen para resolver un primer punto que es solamente para graficar, un segundo punto que es solamente para calcular el módulo y un tercer punto que es para hacer todo lo que vimos: graficar, calcular el módulo y calcular también el argumento.